Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a un podcast de Sésame On Air. Esta vez estamos con Waiko y concretamente con Nacho Cambraya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme a estar aquí con vosotros hoy. Como siempre, bienvenidos a todos nuestros invitados al podcast que nos aportéis contenido súper top. En tu caso eres Coworking Manager, llevas un poco la dirección y la gestión de Waiko. Sois un espacio de coworkings en Valencia, tenéis otras vías de espacios que ahora comentaremos un poquito más adelante. Y al final, vuestro objetivo es un poco facilitar entornos de trabajo creativos y donde surjan sinergias, ¿no? Sí, al final tratamos de generar entornos estimulantes donde diferentes empresas, profesionales, emprendedores vienen a trabajar y huyen un poco de una oficina plana, una oficina convencional y tratan de estar en contacto con otro tipo de profesionales que les pueden aportar cosas, participar en eventos o en actividades. Al final es como un entorno, es mucho más que lo que es la oficina en sí, sino es todo lo que se genera dentro del continente, que es la oficina, y lo interesante es el contenido. El contenido son las personas y son las actividades y eventos y cosas que suceden dentro. Precisamente el tema de los coworkings, pues aunque lleva ya unos años de trayectoria, ahora quizá está más de moda con el tema de la pandemia, buscar espacios de trabajo más abiertos, salir de casa, volver a casa para teletrabajar, pero vosotros sin embargo lleváis 10 años, o sea, es ya una década de trayectoria. ¿Cómo surgió en ese momento? ¿Cómo detectasteis que era importante crear coworkings en Valencia? Sí, justo cumplimos este año 10 años, fundamos la compañía en 2013, el socio fundador es mi hermano Víctor. Y nos ponemos en una coyuntura en la que veníamos de la anterior crisis, que algunos que sois más jóvenes quizá se os olvida un poco, pero 2008 fue el final de una crisis bastante dura y los años siguientes fue un año de reinventarse. Entonces, de alguna manera, mi hermano identificó la necesidad de facilitar a todas esas personas que estaban buscando una manera de reinventarse o de crear nuevos negocios, nuevas actividades, pues un entorno que les facilitase precisamente dar ese paso, ¿no? Y es un sector que en España era muy poco conocido, hace 10 años o más, y por tanto novedoso. Entonces había que darlo a conocer, había que hacer mucha divulgación de lo que es un coworking y cómo puede ser de útil para esas personas, porque mucha gente en España, en Valencia en particular, no lo conocía. Entonces empezamos un poco a abrir ese camino, esa punta de lanza de darlo a conocer, lo que es este negocio. Y los espacios de coworking a lo mejor en algún principio también se pensaban un poco para autónomos o personas que a lo mejor no tenían una oficina a la que acudir. Sin embargo, cada vez hay más empresas que construyen su oficina en espacios de coworking, que no son oficinas para ellos solos. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando la opinión de las empresas para meterse en espacios de coworking a trabajar? Claro, eso es. El sector, como te decías, joven, nace un poco con esa necesidad de impulsar a la gente emprendedora, también una necesidad de ahorrar costes y compartir los gastos de una oficina. Ese es el origen primitivo, digamos. Pero es verdad que conforme se ha ido llenando de más servicios y ofreciendo más capa de valor a la gente que trabaja allí, las empresas han ido dando cuenta que les podría ser muy útil el que o todo o parte del equipo esté trabajando desde un coworking. Y además el mezclarse con un entorno en el que hay más empresas, más profesionales, más gente freelance, también les enriquece. Y todo esto también lo combinamos con que para las empresas, después de la pandemia que hemos vivido, se han dado cuenta de que tienen que ofrecer flexibilidad a sus empleados. Entonces ya no vale solo el que o trabajo desde la oficina todos los días o teletrabajo desde casa, sino que las empresas ofrecen alternativas intermedias, ¿no? Hay soluciones mixtas y soluciones híbridas, y ahí es donde aparece el coworking como un elemento muy útil para estas empresas. Precisamente de estos nuevos modelos de trabajo también se extrae después de la pandemia un poco la idea de que hay que dar flexibilidad para poder trabajar en casa, luego que la gente que quiera también vaya a la oficina. Se habla también un poco de un tercer lugar, que no sería ni casa ni la oficina. ¿Podrían ser los coworkings plantearse como este tercer lugar en el futuro del trabajo? Sí, se está utilizando un poco ese término, el tercer espacio, ¿no? Que es esa mitad camino entre trabajar desde la oficina de mi compañía o trabajar desde mi casa. El tercer espacio puede dar mucha flexibilidad y muchas ventajas, por ejemplo, cuando es un coworking que está en el barrio donde yo vivo y mis oficinas centrales están muy lejos, entonces mi compañía me paga el coworking y tengo un sitio donde trabajar que está cerca de casa, que tengo salas de reuniones, que tengo una serie de recursos mucho
mucho mejores que trabajar en mi casa, ¿no? El problema del teletrabajo desde casa muchas veces es que el empleado no tiene las condiciones más adecuadas y el coworking sí que le ofrece todo ese tipo de garantías. Por eso el tercer espacio es una buena combinación. Y también porque se une a la política que desde Recursos Humanos están implantando muchas compañías de dar esa flexibilidad y ese modelo híbrido de que 2 días trabajo en la oficina central, 2 días trabajo desde casa, 1 día desde el tercer espacio, o me lo combino como quiera, ¿no? Entonces, en eso también encaja muy bien ese modelo híbrido en el que hay 3 elementos, ¿no? La oficina corporativa, el coworking y trabajar desde casa. Y también entiendo que desde Wayco, por estas otras vías de negocio, aparte de coworkings que vamos a comentar ahora, habéis detectado que es importante ofrecer espacios dinámicos y ofrecer espacios creativos para, pues, tanto para la parte de co-living que habéis creado ahora con alojamientos, como la parte de Wayco Design para ayudar a empresas a construir espacios, pues, más dinámicos y que fomenten más el trabajo en equipo, ¿no? Sí, digamos que el coworking representa un poco un lifestyle para mucha gente, ¿no? Entonces, esa manera de vivir compartiendo, que tiene, pues bueno, pequeños inconvenientes, porque es como cuando compartes piso cuando eres estudiante y te vas de Erasmus por ahí, tiene ciertos pequeños inconvenientes, pero tiene muchos beneficios, ¿no? Compartir, bueno, te enriquece en general a nivel profesional y a nivel personal te enriquece. Entonces eso lo extrapolamos a más cuestiones en las que el compartir está presente. Una de ellas es el concepto de co-living. Precisamente co-living es vivir en un entorno en el que estás compartiendo parte de tu tiempo y parte de tus metros cuadrados con otras personas, ¿no? Puedes tener una habitación privada o un pequeño apartamento, pero luego tienes zonas comunes donde juntarte a comer o una terraza para salir a tomar algo o un pequeño gimnasio o cualquier elemento así. Entonces te permite estar con gente que está en una situación parecida a ti. Lo normal en un co-living es gente que viene de fuera de la ciudad, a nuestra ciudad, y quiere descubrir cómo es vivir en esta ciudad, quiere conocer gente, quiere participar en cosas. Entonces el co-living le permite precisamente participar de una manera más activa en el descubrir la ciudad. Y la idea de Wayco Design, que son una línea de negocio que estamos empezando a desarrollar, que es diseño de oficinas flexibles a medida para empresas, es como el siguiente paso en la evolución de cuando una empresa viene a un coworking. Muchas veces hay empresas que vienen con un equipito pequeño, que empiezan a crecer, cada vez necesitan más espacio, pero se sienten cómodos compartiendo ese espacio con otras compañías o aprovechando los recursos que le da el coworking. Entonces llega un momento que por tamaño necesitan tener pues, bueno, un número de metros, una superficie mayor, más personalizada a sus necesidades, pero no quieren perder el que forman parte de una comunidad en la que hay más empresas, ¿no? Entonces ahí es donde Wayco Design aparece para ayudar a diseñar ese tipo de oficinas y a ejecutarlas, y que esa compañía en su crecimiento tenga esa personalización, pero no se desvincule de estar formando parte de esa comunidad. Tenemos ya un caso de éxito con una compañía alemana que es muy significativo, porque empezaron 2 personas en Wayco Ruzafa hace como menos de 2 años. Estaban contratando gente, trayendo gente de otras ciudades donde ellos trabajan, y a la vuelta de un año estaban ya en 20 personas y nos pidieron, y al final les dimos la solución de diseñarles una oficina a medida que está junto a uno de nuestros espacios, que es Wayco Abastos. Ellos tienen ahí su oficina a medida, pero forman parte de nuestra comunidad, participan en nuestros eventos y siguen vinculados a nosotros. O sea que entraron totalmente en el lifestyle del Total, coworking. total. Y precisamente cuando identificamos que una empresa entiende lo que es un coworking y quiere formar parte del coworking, es cuando a nosotros también más nos satisface. Porque no es una empresa que simplemente busca pues que sea bonita y que tenga un interiorismo muy, muy cuidado, sino que entiende que les aporta valor estar dentro de ese ecosistema de empresas que representamos el coworking. Al final sois una comunidad. Entiendo que también a nivel de gestión de equipos y de personas es incluso un punto más, porque tenéis vuestro propio equipo Wayco y luego tenéis que gestionar una comunidad. ¿Cuántos sois más o menos ahora mismo? ¿Hay equipo Wayco? El equipo Wayco ahora somos 13 personas y en breve vamos a incorporar 3 personas más, porque tenemos a la vuelta de la esquina la apertura del nuevo centro, Wayco Cabañal, muy cerquita de aquí de vosotros, y ahí se van a incorporar 3 personas más. Entonces no es un equipo muy grande, pero sí que es verdad que dentro de ese equipo, el área de marketing y comunicación, en concreto separamos o centramos ahí lo que llamamos comunicación interna, que es la figura que hace todo el trabajo de comunidad, de crear comunidad. Y de hecho el rol de la persona que desempeña esa función le llamamos community builder. Es la persona que construye comunidad. Y se construye
pues de una manera muy parecida como hacéis vosotros aquí en esa cultura de empresa, ¿no? Es generando eventos, generando actividades, cuidando iba a decir al empleado, cuidando al coworker, que es como hacéis vosotros cuidando al empleado. En realidad es como un rol muy similar a una figura de recursos humanos y de culture and people que tienen las compañías, pero que en este caso de quien se preocupa y ocupa no es del empleado, sino del coworker, que en realidad es tu cliente, es la persona que te está pagando por estar en tu oficina. Precisamente el tema de la cultura me parece interesante porque tiene que existir como una cultura Wayco paraguas, para que luego existan otras culturas dentro de que cada empresa tenga la suya, y si en algún momento necesita dejar de utilizar el coworking y tener una oficina propia, se traspase un poco los valores que ha aprendido de Wayco y los suyos propios. Sí, eso es. Hay un juego de convivencia de marcas y de cultura. Por eso cuando ves que la empresa tiene valores enraizados similares a los tuyos, es cuando ves que fluye. Si a veces te encuentras una empresa que no entiende que esto de compartir le ofrece, le aporta valor, no entiende que dar flexibilidad a los empleados luego le va a generar un retorno de otra manera, entonces ves que la cultura de esa compañía no coincide con la del coworking, ¿no? Por suerte, cuando aparece una empresa así, ya como los polos opuestos se atraen, pues al revés también, los que son iguales, en este caso se repelen, y entonces ese tipo de compañías no acaba terminando en el coworking. Pero los que sí que la cultura encaja de una manera natural, pues se sienten muy identificados, ¿no? Entonces, ves que ahí hay una similitud muy, muy grande. Entonces, cualquier acción que nosotros hacemos, pues por ejemplo, para dinamizar a la comunidad, es muy bien recibida por las empresas que están con nosotros, por sus directores, por su gente de recursos humanos, porque precisamente lo que buscan es eso, ¿no? Que sus empleados, gracias a estar en un coworking, se enriquecen de una serie de cosas que suceden ahí. Y al final les aporta valor y coincide con los suyos propios. O sea, al final es fomentar un poco su propia cultura y crecer y enriquecerse de la que ya tiene Wayco. Exacto, nadie quiere perder su propia cultura con su identidad corporativa como compañía, y ahí está el encontrar ese equilibrio, pero quieren aprovechar eso, ¿no? Porque si no, no estarían en Wayco y estarían en una oficina propia y ya está. Pero precisamente ese equilibrio de esos dos enfoques, de la cultura de la compañía dentro de un marco que es el paraguas que es Wayco, es lo que enriquece, ¿no? Y es ese sentido de pertenencia a una tribu, ¿no? Esto es algo muy primario, que ya lo conocíamos desde que descubrimos lo de la pirámide de Maslow, ¿no? El sentido de pertenencia a una tribu es lo que te hace fortalecer una serie de lazos con gente con la que tienes ciertos intereses en común y que te sientes identificada. Porque para hacernos una idea de la magnitud de la comunidad que manejáis, ¿cuántos miembros sois ahora mismo? Ahora somos aproximadamente unos 400 miembros entre los dos espacios que tenemos. Con la apertura de Wayco Cabañal, que va a tener capacidad para unos 200 más, pues bueno, vamos a ir a algo más de 600. Entonces, siempre decimos que vamos a ser una comunidad en 3 espacios, pero comunidad es una. Todos los que están vinculados a Wayco queremos que formen parte de esa comunidad. Claro. Entonces, intentamos que las actividades sucedan en cualquiera de los 3 espacios, que la gente de un sitio pueda ir al otro, que conocer a otra gente que está en otro de los espacios, y al final es toda la actividad que se genera bajo la marca Wayco, independientemente de que tú a diario vayas a trabajar al que está en Abastos o al que está en Ruzafa. Entiendo que también esas sinergias de comunidad también crean sinergias de negocio, ¿no? Al final son muchas empresas y a lo mejor startups trabajando a la vez juntas y que se conocen y que encuentran relaciones de partnerships, por ejemplo. Claro, sí, totalmente. Nosotros, a mí me gusta explicar que somos como el jardinero que pone la tierra, el abono, cuida para que las semillas que hay allí crezcan y germinen y de ahí surja lo que tenga que surgir, ¿vale? Nosotros hacemos esa función de jardinero y ahí es donde aparecen esas sinergias. Y digamos que aparecen en 2 ámbitos. En uno más personal, porque la gente conoce a otra gente y bueno, pues establecen lazos de amistad. Incluso te puedo decir que mucho más que amistad en algunos casos. Por ahí se hacen actividades que son más de carácter lúdico, ¿no? Pues desde una excursión en bicicleta para ver unos grafitis que hay en unos murales urbanos que hay en la ciudad, o alguna actividad así más lúdica. Entonces, eso genera unos lazos más personales, ¿vale? Y luego, por otro lado, genera también unos lazos a nivel profesional, porque hay actividades más orientadas a hacer negocio. O si no hacer negocio, a que conozcas todos los negocios que hay alrededor de tuyo, ¿no? Hace como 3 meses hicimos un evento que lo vamos a repetir ahora ya semestralmente, que le llamamos B2B Networking, que precisamente era para que
cada empresa presentase su negocio o algún proyecto en particular en el que está trabajando para que lo conozcan el resto de compañías, ¿no? En esa primera experiencia fue súper bien. De hecho, a partir de ahí empezaron a hacer posteriormente contactos ya más directos y personales porque alguien le quería encargar algún tipo de proyecto al otro. Entonces, realmente estamos generando negocio. Entonces, por eso digo que están las dos vertientes, la más personal y humana y la más de negocio. Y para nosotros es interesante que sucedan las dos, ¿vale? Porque las dos a cualquiera como individuo nos enriquece. A nivel también, volviendo a vuestro equipo, habéis crecido en 10 años de una forma muy regular y muy sostenible. Es un poco responsabilidad, ¿no? de la empresa de ir poquito a poco, piedra sobre piedra y de forma estable y segura. Sí, digamos que hay negocios que son muy escalables y más fáciles de crecer rápidamente y otros que no tanto. El nuestro no es un negocio especialmente escalable, entonces el crecimiento es más orgánico. Hay una cuestión que nos condiciona que es la capacidad de encontrar locales interesantes y de invertir en esos locales. Entonces, eso nos lleva a que nuestro modelo de negocio es de crecimiento más orgánico y por tanto el crecimiento del equipo pues también ha sido de manera orgánica y muy natural. Hace 10 años empezamos 2 personas con algún colaborador y 10 años después vamos a ser 16, o sea que no es un crecimiento muy grande, sino acompasado al ritmo de crecimiento de nuestro negocio, que adecuado, como te digo, totalmente. que no es escalable. Eso también nos permite, a mí me ha permitido el que cada incorporación que hacemos se cuide al máximo posible y buscar que toda persona que trabaja en el equipo Waveco comparta esa serie de valores y de raíces que tenemos todos por debajo, que aunque no se ven, luego se transmiten en el día a día. ¿Y cómo es la estructura de gestión y de onboarding de esas incorporaciones y de los empleados que ya tenéis en Waveco? Vale, pues es sencilla comparada, por ejemplo, como os pasará en Sésame, que no paráis de contratar gente. Efectivamente, en nuestro caso es sencilla, pero bueno, el onboarding es una cuestión muy operativa de que las personas conozcan esos raíces, esa historia y esos orígenes de nuestro negocio, que entiendan el servicio que damos y dónde están los puntos clave del servicio, que comprendan los valores que hay detrás. Y luego a partir de ahí un onboarding más operativo en cuanto a formación de operaciones, de atención al cliente, de las herramientas de software que utilizamos y demás, para que conozcan pues bueno, cómo trabajamos. O sea que es un onboarding relativamente sencillo, pero como te digo, muy cuidado para que toda persona que se incorpora desde el primer momento sienta que es parte de una nueva familia que es el equipo Waveco. Como has contado, las empresas también están encontrando muchos beneficios de trabajar en un coworking. A nivel gestión de personas y gestión, pues los directores de recursos humanos o las personas que tienen encargadas de gestionar los equipos en las empresas que hay en Waveco, ¿qué beneficios también se encuentran a nivel de gestión de tu gente, ¿no? Pues mira, yo te explicaría que desde la fase de reclutamiento, para cuestiones de recruitment, ya la gente de recursos humanos muchas veces utiliza como parte del reclamo de su propuesta de valor para la compañía el que se trabaja desde un coworking o que la compañía tiene como tercer espacio un coworking, porque es un entorno, como decíamos al principio, muy, muy estimulante y muy enriquecedor. Entonces, ya en esa cuestión de atracción de talento, recursos humanos utiliza el concepto de coworking. Y la siguiente, para mí, sería lo que tiene que ver con dar flexibilidad y autonomía al empleado, que por eso decíamos que tiene que ir alineado con la cultura de la compañía, porque sabe que el empleado va a estar en un entorno muy abierto, muy flexible, muy receptivo a inputs con novedades o con cosas que le puedan interesar. Entonces, eso también tiene un arma de doble filo, porque el empleado no está en una burbuja, sino que está en un entorno muy, muy abierto. Y bueno, pues ahí es donde la compañía tiene que apostar a jugar que el talento que está captando lo va a retener porque tiene una serie de armas y valores para hacerlo, y el coworking forma parte de eso, sabiendo que es un entorno, como digo, muy, muy abierto, muy de cooperación y sabes un poco lo que pasa por todos lados. Y luego el otro elemento que yo creo que tiene muy útil el servicio de coworking para recursos humanos es digamos el llave en mano, el office as a service, que se empieza a decir, ¿no? La gente de recursos humanos muchas veces también hace el rol de office manager, que se tiene que encargar de todo lo que pasa en la oficina donde están sus empleados. Cuando sus empleados están en un coworking, esa parte la persona de recursos humanos se despreocupa porque hacemos nosotros de office manager y por tanto le damos la solución llave en mano y ahí le quitamos una cantidad de problemas
muy, muy grande. En cuanto al modelo de trabajo, ahora mismo también se habla mucho del salario emocional, de los beneficios, de ofrecer algo más de valor a los empleados cuando los atraes y cuando los fidelizas. Waiko y sus coworking, sus espacios, ¿podrían entrar dentro de este salario emocional, de tener un espacio diferente y más creativo y más atractivo? Sí, es lo que decíamos hace un momento. Es un elemento de atracción de talento, es un elemento más, un ingrediente más, obviamente. Y es una manera de que el empleado vea que tiene a su disposición diferentes maneras de trabajar, ¿no? Es como ya se empieza a ver un montón en ofertas de empleo el trabajo en remoto, si el empleado lo quiere. Y hay compañías en el que sí o sí tienen que ofrecer eso, porque es que si no, no van a encontrar, por ejemplo, perfiles programadores, vosotros seguro que lo habéis vivido. Sí. Si no ofreces ese tipo de cosas frente a lo que te ofrece el competidor para atraer ese mismo talento, pues tú estás en desventaja. Totalmente. Entonces, el ofrecer como una alternativa más un espacio de coworking costeado por la compañía, pues es otro elemento que ayuda, ¿no?, a esa captación y a ese salario emocional, ¿no? Porque si no hay gente que dice, bueno, te pago X euros al mes y tú en tu casa te montas tu oficina, te compras una silla ergonómica, te pagamos el internet y tal. Bueno, vale, eso es como lo mínimo. O sea, lo mínimo es como la pirámide de Maslow, ¿no? Tener techo y tener alimento. Exacto. Pero eso no es salario emocional. Le tienes que ofrecer cosas que realmente el empleado valore más, ¿no? Y ahí aparecemos nosotros. Y también al final lo que hemos comentado antes de la cultura, un poquito favorecer que haya, o sea, como darles un valor más de que en el coworking se va a fomentar también su cultura, la que nosotros tenemos, la vuestra, y al final se crean un poco culturas como más abiertas y más transparentes porque son más transversales, ¿no? Claro, lo que decíamos antes de ese riesgo de estar en un entorno abierto, su lectura positiva es que al empleado le da oportunidad de aprender un montón de cosas o incluso de proponer cosas, ¿no? Nosotros lo vemos que a veces un empleado de un equipo que está allí trabajando con nosotros tiene inquietud por poner en marcha un grupo de desarrolladores de no sé qué lenguaje porque quieren ahí juntar entre todos. Entonces resulta que nos lo propone a Waiko para que Waiko les ayude, pues no sé, cediendo una sala para organizar ese evento. Y lo propone a su compañía para que su compañía haga un pequeño patrocinio aportando un pequeño dinero porque van a hacer luego un after work o lo que sea. Entonces, el que ese entorno culturalmente facilite que los empleados propongan ese tipo de iniciativas, pues enriquece un montón, ¿no? Y ahí es donde parte de esa cultura de empresa abierta. Y también es un plus porque también te enriquece profesionalmente. Si al final tienes un espacio donde aportar más ideas y donde encontrar gente que te va a aportar conocimientos también. Eso es. Hay una parte de aprendizaje muy informal que no está escrito en ningún sitio, pero que sucede. Y sucede precisamente porque esos entornos son abiertos, son participativos, son colaborativos y a veces es simplemente tomando un café con alguien que coincides en la cafetería, que resulta que otro que lo conoce te lo presenta y está metido en un proyecto que a ti te interesa porque está haciendo algo que tú no sabes cómo enfocar, pero esa persona sí. Y ese aprendizaje informal tiene un valor muy grande, aunque parece que sea muy intangible, pero existe, es real. Vamos a hablar un poco de perspectivas de futuro. Por una parte, ¿qué tenéis pensado para Waiko en este 2023? Que ya me has comentado que abrís un nuevo espacio, pero ¿qué más podemos ver? Y por otra parte, un poco Valencia como espacio, como ciudad de coworkings y de nuevas formas de trabajo, ¿no? Que también está siendo ahora mismo muy potente su estrategia. Bueno, nuestros planes futuros inmediatos es el que ya he nombrado, la apertura de Waiko Cabañal. Es un edificio entero que está a 5 minutos de aquí. Tiene 5 plantas y una terraza ático que tendrá su propia cafetería. Nosotros tratamos siempre de tener en todos los espacios una cafetería propia dentro del espacio que nos sirve tanto para dar servicio en el día a día de la gente que trabaja en el coworking, como dar servicio de catering cuando tenemos algún grupo, alguna empresa que nos reserva una sala, la terraza o algún tipo de espacio para hacer un evento más corporativo, pues también podemos dar ese servicio de catering. Entonces, este edificio, una de las apuestas fuertes que hemos dado es que tendrá 2 plantas dedicadas a la zona más open space, que se dice, la zona más abierta para diferentes modalidades de coworking, pero otras 2 plantas van a estar dedicadas a oficinas de un tamaño ya grande para empresas que tienen equipos de un tamaño grande. Grande para nosotros es de hasta 60 personas. Es algo que, bueno, si hablásemos de Madrid o Barcelona parecería súper normal, pero en Valencia hasta hace nada eso era impensable. De hecho, como un par de años atrás, para nosotros el equipo más grande que podíamos tener sería de 10 a 20 personas. Y Valencia, apuntando a lo que me estabas preguntando también, es una ciudad que está creciendo de una manera brutal
como ciudad destino de Sí. compañías de perfil tecnológico, normalmente con varias sedes en Europa o en Estados Unidos o en Canadá, que están montando equipos de trabajo en Valencia y ya tienen un tamaño considerable y están buscando oficinas, pues eso, para 20, 30, 40, 50 personas. Y como decíamos antes, quieren estar en un entorno compartido y aterrizar a la ciudad sabiendo que están dentro de un ecosistema que les va a aportar, ¿no? Entonces, esa es la gran apuesta, que Hueco Cabañal va a poder ofrecer espacios más grandes y ya tenemos empresas extranjeras interesadas en venir y ya estamos trabajando en esa, digamos, preventa para poder tener desde el momento de la apertura ya un número importante de gente trabajando allí en el espacio. Pues súper positivo que en Waico vayan a encontrar su casa y su zona para instalarse en Valencia. Muchísimas gracias por participar en el podcast. La verdad que nunca habíamos tenido un invitado hablando de espacio de coworking. Ajá. Y es súper interesante, así que muchas gracias por todo lo que nos habéis aportado. Ya sabéis que estáis invitados a volver cuando queráis. Vendremos. Gracias a ti por la invitación, como te he dicho al principio. Ha sido un podcast muy, muy entretenido y espero haberos aportado desde la perspectiva de un coworking cómo es trabajar en esos entornos abiertos y flexibles, que es un poco el foco que tenéis desde el área de recursos humanos en SESAME también. Así que encantado y estaremos por aquí más a menudo. Seguro, muchísimo y muchas notas que nos vamos a apuntar para también aplicarlo por aquí. Muchas gracias. Gracias a ti.